Buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Soy Christine Stead, la directora ejecutiva de ELSO, y estoy muy agradecida de presentar un esfuerzo crucial para nuestra comunidad. Espero con interés la discusión de hoy. Los líderes de este proyecto son Peter Alexander y Ryan Barbaro, quienes han trabajado arduamente con un equipo increíble. Verán a todo el equipo que ha liderado esto, a quienes escucharán hoy junto con otros expertos en sus áreas. Hay una oportunidad de analizar definiciones de eventos adversos pediátricos y resultados. El grupo describirá en detalle la metodología que han desarrollado, lo cual beneficiará a toda nuestra comunidad. Esperamos escuchar la metodología, las actualizaciones por sección y dejaremos las preguntas para el final. Unas notas rápidas. Les animamos a hacer preguntas en la sección de Q&A de este webinar. Esto se está grabando y nos encantaría que todos puedan ver sus preguntas. Los panelistas responderán, pero algunas las dejaremos para el final para una buena discusión. Y con eso me complace presentar a Peter y Ryan para comenzar. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Christine, por darnos el tiempo y presentarnos. Estamos emocionados de estar con la comunidad ELSO, que ha contribuido enormemente a este proceso, incluyendo nuestros capítulos internacionales. Así que gracias, gracias, gracias. Como dijo Christine, hablaremos sobre ECMO central, elementos clave para ensayos, regulación y calidad de vida. Estamos encantados de trabajar con muchos de ustedes hoy y otros que han dedicado su tiempo y esfuerzo con gran generosidad. También quiero presentar a nuestro equipo de liderazgo. Matteo Donato es intensivista pediátrico en Roma. Angie Lords es cardióloga pediátrica y especialista en fallo cardíaco en Cincinnati. Pedro del Nido es cirujano de cardiopatías congénitas en Boston Children's. Adam Vogel es cirujano pediátrico en Texas Children's y Nicole Ibrahim está en la FDA como subdirectora del CDRH. Ella participa porque la FDA suele formar parte de los enfoques de consorcios de investigación académica para definir eventos adversos. Les contaremos más sobre eso en unas diapositivas. Pero primero, Pedro compartirá algunas declaraciones. Gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Nuestra primera declaración es que ELSO ha respaldado el protocolo ARC de ECMO Central. Así que todos estamos muy comprometidos con este proceso. Soy tesorero de ELSO y Ryan también es miembro de la junta directiva. Ambos tenemos fondos de subvención en curso. Soy copresidente del TIDER, un estudio de ECMO en niños financiado por Defensa. Tengo fondos de la FDA para otro diseño de ensayo. Ryan es copresidente de PDECMO e investigador principal de ASCEND, otro estudio pediátrico. Tenemos una agenda llena hoy y estamos ansiosos por presentar al equipo. Dedicaremos solo 10 minutos a hablar del proceso ARC y su metodología. Luego revisaremos definiciones consensuadas por el panel de expertos. Presentaremos cada una de ellas conforme avancemos. Habrá un descanso de 10 minutos antes de las 11 y acabaremos a las 12 del mediodía. El objetivo de este trabajo fue desarrollar definiciones armonizadas de eventos adversos de ECMO para ensayos clínicos y evaluación regulatoria. El impacto esperado son definiciones estándar que faciliten la agregación de datos en ensayos y evaluaciones para mejorar los resultados en niños. Nuestros principios fueron armonizar con definiciones existentes, adaptándolas para niños con ECMO, asegurando que sean reproducibles, medibles y eficientes. Y, si es posible, evitar considerar el tratamiento como un evento adverso en sí mismo. Definición, aunque verás que no fue totalmente posible en cada caso.
Brian y yo no habíamos oído mucho del Consorcio de Investigación Académica antes de ser invitados a participar. Resulta ser una organización establecida con representación de la FDA en su junta, por crear definiciones clave en procesos regulatorios. La definición más conocida que encontramos del proceso AHRQ es la de sangrado, conocida como BARC, Criterios Neurológicos para Ensayos Cardiovasculares, y el Consorcio de Investigación Académica de Válvulas, BARC, con 3 iteraciones. Cada uno se ha aplicado en ensayos clínicos de intervención cardíaca en adultos, y su proceso se basa en establecer definiciones consensuadas, armonizando definiciones existentes de eventos adversos en ensayos clínicos, aumentando el impacto de cualquier estudio multicéntrico. La primera incursión fuera del área de intervención cardíaca en adultos fue el consenso abajo marcado en rojo, con definiciones actualizadas de eventos adversos para ensayos y registros de soporte circulatorio mecánico, una declaración del Consorcio de Investigación Académica de Soporte Circulatorio Mecánico. Esto era relevante para adultos, y nos invitaron a un proceso similar pediátrico para VATS, representando a la comunidad de ECMO. Vimos que la comunidad internacional de ECMO podría respaldar este proceso para pacientes pediátricos, siendo una población distinta. Por eso estamos aquí hoy, para presentar el arco de eventos adversos de ECMO pediátrico, conocido como ECMO central. Así, la definición y armonización de eventos adversos ha sido un intento de asegurarnos de armonizar con las definiciones existentes de ARC y ELSO, a menos que haya una mejor definición en la literatura médica, y en ausencia de algo en que apoyarnos, usaremos expertos para crear una nueva definición. Al desarrollar la metodología, usamos la experiencia de anteriores presidentes de ARC-MCS y hablamos con expertos en estadística, ensayos clínicos, bibliotecología, procesos de consenso y ciencias de implementación para asegurarnos de que, al pensar en esto, se diseñara de una manera que nos hiciera sentir orgullosos y confiados en las definiciones que podríamos respaldar. Tenemos varias partes interesadas, incluyendo reguladores como la FDA de EEEUU, Canadá y Japón, miembros del Consorcio de Investigación Académica, desarrolladores, líderes de organizaciones de ECMO, financiadores, ingenieros biomédicos, familias y pacientes generosos, y muchos proveedores de salud mencionados. Los temas de definiciones de eventos adversos se basaron en el ARC de soporte circulatorio mecánico para adultos ya publicado. Estos incluyeron hemorragias, eventos neurológicos, lesión renal aguda, fallo del dispositivo, hemólisis, infección y lesiones vasculares, que discutiremos hoy, además de otros temas que se debatieron a fondo y para los que logramos definiciones consensuadas, pero consideramos menos relevantes para compartir en este seminario, así que estarán disponibles en el manuscrito una vez publicado. Esta diapositiva muestra cómo hemos avanzado a lo largo del tiempo con este trabajo, así que realmente lo iniciamos a principios de año, en enero, cuando nos presentamos ante la Junta de ARCE y aprobaron el inicio. ART habló con los interesados y líderes mencionados para asegurar que desarrollamos una metodología sólida, mientras nuestros expertos en el tema, que escucharemos hoy, empezaron a crear definiciones de eventos adversos. Estas definiciones se revisaron en 12 horas de debate, y aunque suene tedioso, tuvimos una participación increíble. Pete, ¿podrías mostrar una foto del equipo? Todo el mundo realmente... Vinieron, se unieron y nos ayudaron a reflexionar sobre nuestro trabajo. No podría estar más agradecido por eso, y fue muy divertido.
Al avanzar más allá de las definiciones de eventos adversos, tomamos el feedback de esas reuniones y los editamos nosotros, nuestros equipos y otros del grupo que nos dieron comentarios escritos. Mientras hacíamos esto, también buscamos que la comunidad revisara nuestro proceso y definiciones, incluyendo todos nuestros capítulos internacionales de ELSO y PEDECMO como organización de investigación. En el proceso, como verán abajo, también buscamos armonizar intencionalmente esto con el proceso de MCS pediátrico en curso. Llegamos a nuestra primera votación Delphi en abril y en esa votación inicial logramos un consenso con una participación tremenda de todos. Luego usamos la segunda votación para evaluar viabilidad y adecuación, manteniendo esos resultados en el manuscrito por cuestiones de tiempo. Después seguiremos trabajando en la difusión. Gracias infinitas a todos por acompañarnos en este viaje que a menudo pareció ir a una velocidad vertiginosa, pero nos emociona la disposición de todos para unirse y el trabajo producido. Creo que ya han oído bastante sobre la increíble participación comunitaria y aportes dentro y fuera del panel, con más de 100 miembros votantes. Y eso fue después de involucrar a otros interesados que no podían votar sobre las definiciones, ya sea por su afiliación regulatoria o gubernamental, por no ser clínicos o por excluirse de la votación por disponibilidad, pero aún así más de 100 miembros votaron. Estamos encantados con la participación y colaboración de la comunidad. Y hoy, el doctor Steve Gordica comenzará con la lesión renal aguda. Steve, aquí conmigo en la Universidad de Michigan, es un excelente investigador, educador e intensivista. Gracias, Steve, por empezar. Gracias a ustedes por invitarme hoy. Como mencionó Steve, hablaré sobre lesión renal aguda y definiciones de eventos adversos, representando a un gran equipo que ayudó a dar forma a esto. Como sabemos, la lesión renal aguda es muy común en ECMO. Es uno de los eventos adversos más frecuentes en niños con ECMO y está fuertemente asociado con malos resultados. Un estudio multicéntrico de 832 niños mostró que hasta el 74% de pacientes tuvieron ECMO prolongado, 152 horas versus 110 horas en los que no presentaron lesión renal aguda. Además, es crucial saber que hasta el 93% de casos de lesión renal aguda se presentan en las primeras 48 horas. Esto se confirma en una revisión sistemática y metaanálisis, donde es muy frecuente y se asocia con mayor mortalidad hospitalaria. Con esto en mente, buscamos entender las definiciones actuales de lesión renal aguda y eventos adversos en soporte circulatorio mecánico, habiendo tres principales, dos más detalladas. Es importante destacar que se usan definiciones de K-Diego basadas en creatinina para AKI y ECMO, y veremos cómo avanza esta definición propuesta. Las definiciones de MCS-ARCE eligieron usar el marco K-Diego como base para definir AKI. El marco K-Diego se propuso hace más de 10 años, armonizando definiciones existentes de AKI, combinando rifle y AKIN, creando una definición basada en creatinina. La definición MCS-ARC incluye criterios de estadificación importantes y un marco para la cronicidad. La definición MCS-ARC usa estadificación establecida, cronicidad, y sirve para adultos y niños, pero carece de elemento temporal y no aplica bien a neonatos. Importante, se incluyen todas las aplicaciones de TRC. La siguiente definición que quiero repasar es la de ELSO. Aquí vemos criterios de estadificación familiares y un elemento clave, la creatinina recién adquirida.
Esto es crucial, ya que indica que se adquirió durante el soporte ECMO. Vemos los criterios de estadificación y la inclusión de RRT por todas las razones. Repasando, los criterios ELSO incluyen estadificación y un elemento temporal, pero carece de definiciones modernas de LRA con criterios adecuados de creatinina y orina, e incluye todas las aplicaciones CRRT. Al examinar definiciones más amplias, nos enfocamos en las existentes y su implementación. Analizamos definiciones KDIGO, Podium, y el marco KDIGO actualizado del espectro LLRA-AERC. Y centrándonos en los neonatos, analizamos AWACN, que operacionalizó una definición neonatal basada en KDIGO. Aquí vemos el estándar de oro para definir la LRA, con criterios de inclusión que realmente la caracterizan. Tenemos creatinina, diuresis y un componente temporal, que indica la gravedad de la lesión. Esto se desglosa en niveles de gravedad y estudios han mostrado la importancia de estadificar por creatinina sérica y diuresis y su relación con resultados negativos, como estancia hospitalaria y mortalidad. Luego se propuso la disfunción renal en el contexto de falla multiorgánica. Usa un marco condicional de KDGO para diuresis y creatinina, sin aplicar niveles de gravedad. Es importante destacar que las condiciones para CRRT son cruciales, ya que incluye el inicio por cualquier razón, excepto ingesta tóxica o hiperamonemia, enfocándose en indicaciones de lesión renal. Además, usa el balance de fluidos como evidencia de un posible umbral, pero lamentablemente aún no hemos definido dónde está ese umbral desde el podio. Una de las grandes contribuciones del podio fue proponer una definición de creatinina basal. Según el podio, la creatinina basal es la más baja medida en los 3 meses previos al ingreso. A diferencia de adultos, muchos niños no tienen mediciones previas de creatinina, por lo que cuando no hay datos, esta tabla es muy útil. Estos valores provienen de niños sanos y se han validado en pacientes pediátricos en estado crítico. Las siguientes 2 publicaciones resaltan la importancia de los resultados en pacientes con recuperación renal temprana, tardía o nula tras una LRA. El grupo ATKI16 propuso una definición temporal: LRA dentro de 7 días, AKD hasta 90 días y ERC después. Un estudio de 2020 con 168 adultos en ECMO por más de 7 días mostró que AKD post-LRA en ECMO aumentó la mortalidad versus no AKD post-LRA. KDIGO amplió el concepto usando disfunción y enfermedad renal aguda como término general, siendo la LRA un subconjunto de este. Pero este marco indica que AKD es un gran paraguas que incluye LRA y otras enfermedades como la merulonefritis, que no cumplen criterios de LRA y se resuelven en 90 días o 3 meses. Conceptualmente, AKD y CKD existen en un espectro temporal. Esta publicación destaca la importancia de los resultados en pacientes con recuperación temprana, tardía o nula de la función renal tras un evento de LRA. Por último, es necesario abordar la población neonatal. Esta es una gran brecha crítica en las definiciones existentes. Aquí vemos la tabla familiar con mediciones de creatinina sérica y diuresis con criterios de estadificación. Sin embargo, hay desviaciones importantes para neonatos relacionadas con la nefrogénesis durante el desarrollo temprano. Esta fue la definición usada en AWACN, que operacionalizó un KDGO modificado para neonatos. Primero, la diuresis se registra en 24 horas, no en bloques de 6-12 horas, relacionado con la primera diuresis en neonatos. Segundo, para clasificar LRA por creatinina, cada medición se comparó con la anterior más baja para detectar cambios absolutos y porcentuales. La comparación con la creatinina sérica más baja previa es crucial, ya que los valores normalmente disminuyen en las primeras semanas de vida, cambiando constantemente el valor basal.
En tercer lugar, se usó un límite de creatinina sérica de 2,5 en vez de 4 para la etapa 3, ya que el límite de 2,5 en un neonato produce una TFG severa de menos de 10, equivalente al 4 en adultos. Con esto creamos una definición, y lo dividí en dos aspectos principales. Primero, quería crear criterios de inclusión similares a KDGO, y luego criterios de estadificación. Así, esta definición incluye una referencia al aumento agudo. El valor basal se definirá según lo propuesto por el podio. La creatinina más baja medida 90 días antes del ingreso, o si no hay, un índice basado en edad y sexo según tablas publicadas. En neonatos, ese valor basal se tomará del estudio Awaken. Así, será la creatinina más baja en los últimos 7 días. El tratamiento de complicaciones renales excluye CRRT para toxinas o hiperamonemia, acorde con los criterios de disfunción renal del podio. Además, mitiga clasificar el uso de CRRT como parte estándar del circuito ECMO, aunque datos de centros ELSO indican que menos del 5% usan CRRT en ECMO, la protocolización podría aumentar en el futuro. Por eso quisimos protegernos contra eso. La siguiente parte trata sobre la gravedad y el tiempo de las etapas. Adaptamos las etapas 1, 2 y 3 e incluimos la enfermedad renal aguda y crónica, reconociendo la importancia de la recuperación tras una LRA. Algo notablemente ausente de esta definición son otros biomarcadores. Aunque hay marcadores como NGAL y cistatina C, aún no se han validado para definir en esta población. Así que por ahora, esto es lo que usamos como marco para nuestra definición. Al presentarlo a los paneles de expertos, logramos un acuerdo del 91%. Y como mencionó PETA, más de 100 personas respondieron a esto. Nuestra definición final no cambió de la propuesta inicial. Aquí ven los criterios de inclusión de LRA, que abordan el tiempo y la agudeza del evento. Luego desglosamos la gravedad, duración y persistencia del evento de LRA. Gracias. Muchas gracias por esa fantástica visión general de la definición. Cuando preguntan qué es armonización, cito exactamente lo que refleja esta definición. Es un esfuerzo notable del equipo. Muchas gracias por la presentación. Disculpen mi torpeza al mover las diapositivas. Es culpa mía, no suya. Espero que puedan quedarse o volver al final para preguntas. Ahora pasamos a la homólisis, que Francesca Sparotto describirá. Francesca se formó en Padua como intensivista pediátrica y ahora es cardióloga. Espero que se quede con nosotros en el futuro. Francesca, cuando estés lista, puedes hablar de la homólisis. Muchas gracias, PETA. Es un placer presentar la definición de homólisis por este grupo. Agradezco nuevamente a los miembros por su gran contribución. Como bien saben, la hemólisis es común en ECMO. Se estima que hasta el 80% de pacientes presenta una forma leve y hasta el 40% una forma grave. Puede relacionarse con el dispositivo, el paciente o el manejo. Como ven en esta diapositiva, suele requerir intervenciones. Esto se debe a que varios estudios han demostrado su asociación con resultados adversos. PETA, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Como pueden ver en esta tabla que resume claramente estudios en adultos o niños que analizan la relación entre hemólisis y resultados. La hemólisis, sobre todo moderada y grave, se asocia a problemas renales, LRA, mayor duración de CRRT o ECMO
y mayor mortalidad. Por eso es crucial reconocer la hemólisis y tener una definición común, especialmente en ensayos clínicos. Hay dos definiciones principales en la literatura. Una es la de MCSRC, que como vieron en las diapositivas de Peter, es para adultos con soporte cardíaco, principalmente en camas duraderas, con una tabla para camas temporales. Y hay una definición estándar que seguro conocen para todas las edades en ECMO y todas las indicaciones. En las siguientes diapositivas verán un resumen de las definiciones de MCSERC para adultos en este diagrama y se puede ver que incluye tener una hemoglobina libre de plasma superior a 20 miligramos por decilitro o una LDH más de 2,5 veces el límite superior normal, con la advertencia de que la elevación de LDH no debe reportarse como hemólisis si es atribuible a errores de laboratorio o disfunción hepática. El aumento de hemoglobina libre en plasma o LDH debe ocurrir más de 72 horas post-implante y la hemólisis se clasifica en menor, donde no hay síntomas o signos de hemólisis, o mayor cuando hay hemoglobinuria, anemia, hiperbilirrubinemia o mal funcionamiento de la bomba o parámetros anormales. También se incluyen definiciones de hemólisis moderada y grave, usando el pico de hemoglobina libre en plasma como marcador principal. La hemólisis moderada se define como un pico entre 50 y 100, al menos una vez durante ECMO y sostenido por al menos 2 días consecutivos. La hemólisis grave se define como un pico de hemoglobina libre en plasma superior a 100 millinogramos de L, que ocurre al menos una vez durante la ECMO y se mantiene por al menos 2 días. Puede ser menos sostenida, pero los pacientes cumplen los criterios si se debe cambiar un componente principal del circuito debido a la hemólisis. Para completar, revisamos la literatura sobre otras definiciones pediátricas, en particular estudios que definen la hemólisis sin usar la definición registrada. En esta tabla y en la siguiente diapositiva pueden ver una lista de estudios que definen la hemólisis. Como ven, la hemoglobina libre en plasma es ampliamente el marcador más usado para esta definición. El punto de corte difiere ligeramente entre estudios, pero hay buena consistencia en hemólisis grave con hemoglobina libre en plasma superior a 100, mientras que para hemólisis moderada oscila entre 40 y 50 miligramos por decilitro. Como ven aquí en la columna superior derecha, ningún otro marcador, ni siquiera LDH, se usó para estas definiciones. Esto es interesante porque en la práctica clínica usamos otros marcadores como LDH y haptoglobina, pero ninguno está validado y tienen múltiples factores de confusión. Lo último que quiero señalar en esa tabla es que el momento de evaluar la hemólisis varía mucho, desde diariamente hasta cuando se indica clínicamente o hasta una vez por semana. Basándonos en esta revisión de literatura y definiciones existentes, llegamos a esta definición que incluye una clasificación de hemólisis en moderada o grave según las más frecuentes. Usamos límites, en particular hemólisis moderada, definida como hemoglobina libre en plasma entre 50 y 100 millisieverts de L y grave más de 100 millisieverts de L. Ambos deben ocurrir al menos una vez durante el ECMO
y mantenerse durante al menos 24 horas, o los pacientes pueden cumplir los criterios si tienen solo una medición de hemólisis moderada o grave respectivamente, pero con necesidad de cambio de componente principal. También identificamos una categoría especial de pacientes en tipo 1B y tipo 2B, que incluye al paciente que tuvo bypass cardiopulmonar en las 72 horas previas. Esto es porque la hemólisis puede relacionarse parcialmente con el propio bypass cardiopulmonar. Estos pacientes se marcarán como tipo 1B o 2B. Esta definición alcanzó 82% de acuerdo en votación. Eso es todo sobre hemólisis. Ahora le cedo la palabra a Pedro para continuar. Francesca, muchas gracias. Eso fue increíble, como esperábamos. Gracias. Ahora, tenemos a Elise Sivich de MUSC en Charleston, miembro del grupo de infección y presidenta del comité de PEDECMO y educación. Muchas gracias. Realmente aprecio que nos acompañes hoy, Elise. Claro, gracias por invitarme. Represento al grupo de eventos adversos de infección y debo decir que la doctora Erika O'Neill lideró nuestro grupo y merece mucho crédito junto con los demás miembros. Lamentablemente ella no pudo estar aquí hoy, así que haré mi mejor esfuerzo para representarla. Al revisar definiciones previas de infección, no hay una definición ELSO existente. ELSO recopila datos sobre infecciones durante ECMO, pero sin definiciones específicas. Lo existente se relaciona más con infecciones del sitio quirúrgico, del torrente sanguíneo, y el MCS-ARC tiene 3 definiciones más vinculadas al dispositivo de soporte que a otra cosa. Profundizando en las definiciones existentes, empezaremos con el MCS-ARC. Hay 3 definiciones relacionadas con el dispositivo de soporte en sí. Como ves, las 2 primeras no aplican a un dispositivo ECMO, son más para un VAD. Tomamos elementos de esas definiciones para guiar el desarrollo de las nuestras. En estas definiciones hay signos clínicos de infección, además de cultivos positivos. Ese fue uno de los aspectos que quisimos tomar de esta definición preexistente. Las definiciones de SQM también cubren otras infecciones no relacionadas con dispositivos de soporte que podrían ocurrir durante el tratamiento, como endocarditis infecciosa, infección sanguínea y mediastinitis. Esto proporciona definiciones e ideas sobre cómo identificarlas. También hay una definición para pacientes que desarrollan sepsis mientras usan el dispositivo de soporte mecánico que veremos en la siguiente diapositiva. Como pueden ver, hay pautas específicas para pacientes pediátricos que desarrollan sepsis y cómo definirla mientras están con soporte mecánico. Esas fueron las definiciones de SQM y tratamos de basar nuestras definiciones en ellas. También revisamos las definiciones del Reino Unido, enfocándonos en las infecciones del sitio quirúrgico y cómo las clasifican. Al profundizar en estas definiciones, también se basan en cultivos positivos más signos clínicos de infección. Por último, analizamos las pautas de los CDC sobre cómo para definir la infección. En realidad, las pautas de los CDC sobre infecciones sanguíneas solo hablan de ECMO o SLS en un párrafo breve que puedes leer allí, que trata sobre cuándo considerar una infección sanguínea asociada al soporte vital extracorpóreo en relación con el momento en que se inició la ECMO o el SLS.
Esas fueron nuestras definiciones de fondo. Así que decidimos dividir todo en 3 definiciones. La primera es una infección en el sitio de canulación periférica. La segunda es infección en el sitio de canulación central o mediastinitis. Y la tercera es una infección del torrente sanguíneo. Empezando con la infección del sitio de canulación periférica, la definimos como un cultivo positivo de la piel alrededor de la cánula de ECMO, con evidencia clínica de infección como dolor, inestabilidad térmica, fiebre o hipotermia, secreción, eritema o leucocitosis. Creemos que debe ocurrir tras la canulación y dentro de 30 días tras retirar la ECMO, dando tiempo después de quitar el soporte. Esto es consistente con algunas definiciones de infecciones del sitio quirúrgico en la literatura. El sitio percutáneo puede tener drenaje y la piel alrededor puede mostrar eritema o inflamación. Luego añadimos grados. Grado 1, mínima, local o se indica intervención no invasiva. Grado 2, hay consecuencias mortales y se indica intervención urgente. Grado 3, la muerte del paciente se relaciona con este evento adverso. La segunda es infección en el sitio de canulación central o mediastinitis, similar a la periférica, cultivo positivo cerca del sitio y evidencia clínica como dolor, fiebre, drenaje, eritema o leucocitosis. De nuevo, el mismo tiempo debe ocurrir tras la canulación ECMO y 30 días después. Añadimos más detalles sobre infecciones externales profundas relacionadas o no con el ECMO. Grado 1, mínima intervención. Grado 3, muerte por el evento adverso. Infección sanguínea, cultivo positivo con patógeno nuevo o sin otra fuente antes del ECMO. Debe ocurrir 48 horas tras iniciar ECMO, durante ECMO o 24 horas tras decanulación. Y de nuevo, estos se clasifican de manera similar en grados del 1 al 3. Esas fueron nuestras 3 definiciones, y creo que eso es todo lo que tenemos. Sí, hay un 89% de acuerdo al votar sobre esto. Elise, muchas gracias por encargarte de esto. De hecho, hubo mucha discusión sobre el evento adverso de infección, tanto en la reunión como después, con varias personas aportando ideas importantes. Así que muchas gracias por resumirlo para nosotros. A continuación tenemos a Claire Foster. La doctora Foster se une desde Little Rock, Arkansas, donde está casi a mitad de un programa de formación extendido. Se especializará como médica de cuidados intensivos pediátricos y pediatra del desarrollo. Cuando la conocí a finales del año pasado, me entusiasmó la idea de trabajar juntas. Me alegra que se una hoy para hablar sobre la definición de eventos adversos neurológicos a la que contribuyó. Buenos días a todos. Como dijo Peter, soy Claire Foster y estoy encantada de hablarles hoy sobre las definiciones de eventos adversos neurológicos desarrolladas por el equipo en esta diapositiva en colaboración con el grupo completo de Arco Central de ECMO. Esta diapositiva muestra lo que existe en la literatura sobre la definición de eventos adversos neurológicos en pacientes con ECMO o soporte circulatorio mecánico. El arco de MCS adulto es, como saben, la base de este proceso, pero sus definiciones se limitan a adultos y apoyo cardíaco por VADS. Esto limita su aplicabilidad a nuestra población pediátrica. La definición ELSO existente para eventos adversos neurológicos que veremos pronto son más limitados que las definiciones de MCS-ARK para adultos. También incluimos los estudios de La Rivera y Farhart mencionados antes, ya que consideramos que tenían una definición bien desarrollada de lesión neurológica radiológicamente evidente que usamos para construir nuestra definición. El artículo de Cormos sobre MCS-ARK adulto
define 3 tipos de eventos neurológicos adversos. El tipo 1 son lesiones cerebrales y de médula espinal manifiestas o agudamente sintomáticas. Incluye ictus isquémico tipo 1 y también ictus isquémico con conversión hemorrágica. ¿Puedes avanzar 2 diapositivas? Gracias. Disculpe, perdón, no hay problema. Hay muchas casillas que mover. Ictus no especificado y una serie de eventos hemorrágicos como hemorragias intracerebrales, subaracnoideas y subdurales. El grupo MCS-ARC describe el tipo 2 como lesión encubierta o daño cerebral y medular asintomático detectado por neuroimagen. El tipo 3 incluye disfunción neurológica transitoria como AIT o delirio. Además de la etiología, MCS-ARC define el impacto de los eventos adversos en gravedad, recuperación y discapacidad a largo plazo. Usando la escala NIH de ictus, clasifican la disfunción como leve, moderada o grave y usan ranking modificada para la discapacidad duradera o recuperación total. Los eventos adversos neurológicos existentes incluyen definiciones de muerte cerebral, actividad convulsiva clínica y electroencefalográfica confirmada, y eventos adversos radiológicos como cambios isquémicos difusos, lesión isquémica localizada, hemorragia intra y extraparenquimatosa y hemorragia intraventricular. La última categoría es cualquier lesión que requiera intervención neuroquirúrgica. Los estudios de LaRuebe y Farhart clasifican el tipo, distribución y carga del infarto agudo y hemorragia en TC craneal durante ECMO pediátrica. Esta imagen muestra patrones de infartos que usamos para dividir nuestras categorías de definición. Además de definiciones de ECMO, revisamos otras definiciones de eventos neurológicos adversos para uso clínico más amplio. Estas definiciones no se adoptan en literatura pediátrica o no aplican a todos los pacientes pediátricos en ECMO. La escala pediátrica de ictus NIH es muy usada y es el criterio del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos e Ictus. Sin embargo, se limita a pacientes de 2 años de edad o mayores. Esto excluye a muchos pacientes pediátricos, sobre todo cardíacos en ECMO. Revisamos literatura sobre resultados funcionales para reflejar la definición de MCS-ARC en adultos. Las medidas incluyen la categoría de rendimiento cerebral pediátrico y la escala de estado funcional. La categoría cerebral pediátrica tiene 6 niveles, desde un niño normal, con puntuación de 1, hasta coma, con 5, o progresión a muerte cerebral, 6. La escala funcional tiene 6 dominios, cada uno con puntuación de 1 a 5. Esto da un total posible de 6 a 30 puntos en la escala de estado funcional. Con esta información, creamos definiciones de eventos adversos neurológicos en ECMO. Incluye 11 tipos distintos de lesiones neurológicas. Los primeros 6 en esta diapositiva, de la A a la F. Incluyen lesión radiológica evidente, ictus isquémico, hemorragias intra y extraaxiales con o sin efecto de masa, y lesión isquémica difusa. Cada tipo tiene una definición de hallazgos radiográficos asociados. Los tipos G y H incluyen eventos adversos electrográficos. Estos se respaldan por EEG o evento clínico claro sin EEG, con opinión neurológica.
Tipo I es neuropatía por complicaciones mecánicas de ECMO y K es muerte cerebral según protocolo. Similar a adultos, usamos cambio en PCPC para describir gravedad del resultado neurológico. Se evalúa desde línea base retrospectiva hasta PCPC al alta hospitalaria. Un descenso moderado es un cambio de un punto en PCPC. Un declive grave se define como un aumento de 2 puntos en PCPC o un aumento total a más de 4. Y un PCPC de 6 al alta representa un evento adverso fatal. En la primera votación, logramos un 92% de acuerdo en la definición de evento adverso neurológico, la segunda más alta. Añadiré algo. Finalmente, aquí están nuestras referencias. No, oculté esa diapositiva. En nuestro artículo, pero quiero agradecer a todo el equipo, en especial a la doctora Julia Benedetti, quien lideró nuestro grupo, y a todos los demás miembros. Fue un placer trabajar juntos. Dr. Foster, muchas gracias por reemplazar a la doctora Benedetti. Estoy de acuerdo. El equipo hizo un trabajo excelente al sintetizar literatura compleja en una definición que claramente satisfizo al grupo, según los comentarios recibidos. Muchas gracias por su trabajo hoy. Creo que, como nuestro equipo nos mantiene tan bien en tiempo, podríamos incluir 5 minutos de preguntas ahora, si es posible, Christine y el equipo de ELSO. Me pregunto si podemos aprovechar este tiempo. Para aquellos que estén en condiciones de compartir su pantalla en cámara, hemos estado recopilando fotos de todos los colaboradores de la comunidad ECMO Central y agradeceríamos mucho tomar capturas de todos los que se han unido hoy. Por favor, si pueden encender su cámara mientras hacen preguntas, adelante. Ryan, ¿te encargas de tomar las capturas de pantalla? Buen hombre, excelente. Seguiré compartiendo mi pantalla. ¿Hemos recuperado a Christine? Muchas gracias, Pete. No estoy segura de que esa función funcione bien en un webinar. Creo que tenemos más de 100 participantes y rastrearemos cuántos lo ven una vez grabado. Pero hubo gran participación hoy de la gente. Y no sé si quieres responder preguntas ahora, pero Tim Wall tiene una buena pregunta en el Q&A que podría ser buen momento para responder y otras que la gente tenga. Si tienes una, envíala al Q&A. Este es buen momento. Gracias. Absolutamente. Gracias, Christine. Y disculpa que no estuviéramos organizados para esto. Es mi culpa. Así que haré la pregunta de Tim Wall y estamos muy interesados en dar tiempo para preguntas. Quizás tomemos esta pregunta, luego haremos un descanso de 10 minutos y esperamos tener tiempo para más preguntas al final de la próxima sesión. La pregunta de Tim. Muchas gracias por estar aquí. Quizás me perdí esto en la definición de infección. Disculpa si se mencionó, pero siempre me ha preocupado el tiempo de infecciones y cultivos. Estoy de acuerdo. Si un paciente presenta una supuesta sepsis y necesita SLS antes de tomar cultivos o no se sospecha sepsis inicialmente, y se toman cultivos después de iniciar SLS, ¿contarían como complicación infecciosa? Se considera un periodo de espera de 24 a 48 horas antes de que los cultivos se relacionen con SLS. ¿Alguien quiere abordar esos temas? La pregunta de Tim. Puedo responder a eso. Lo abordamos al definir la infección del torrente sanguíneo. Creo que lo que buscábamos allí es donde decíamos que cultivos positivos con nuevos patógenos sin otra fuente identificada antes de iniciar ECMO deben ocurrir más de 48 horas después del inicio de ECMO. Y, por supuesto, mientras están en ECMO. Eso aborda la pregunta sobre niños que podrían tener sepsis.
Perdón, perdí la pregunta en el diálogo y no tienen algo que se detecte justo antes de ECMO porque no se tomaron muestras o no se obtuvo algo. Debatimos mucho sobre la sepsis con cultivo negativo y cómo definirla. Hubo mucha discusión sobre eso cuando lo analizamos. Y, en última instancia, creo que estas definiciones que creamos fueron la mejor forma en que todos pudieron acordar para determinar si algo estaba relacionado con la ECMO misma o si el niño ya estaba enfermo antes. Así que, Alisa, creo que sí. Parece que tú y el grupo lidiaron con esta misma pregunta que Tim plantea. Además, propusieron lo que creían mejor, pero reconocieron que habrá que ver qué tan bien funciona en la práctica. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es bastante... Puedes perderte en el laberinto de todas las diferentes formas en que podrías no poder o intentar definir una infección mientras estás en ECMO o por ECMO. Y creo que discutimos mucho sobre esa exacta pregunta que él hizo. Al final, creo que esta es la mejor manera que determinamos para definir eso, es decir, otra vez, 48 horas. Después de pasar por ECMO, un hemocultivo positivo, que no es lo que pensabas antes de iniciar el tratamiento. Quizás tenías estafilococos en los pulmones antes de empezar y luego tuviste un hemocultivo positivo durante el tratamiento. Probablemente lo considerarías una infección pulmonar y no necesariamente por el ECMO, si eso tiene sentido. Gracias. Habrá tiempo para preguntas al final, pero queremos dar a todos un momento para estirarse y tomar algo. Nos vemos a la hora, es decir, a las 11, hora del este, para nosotros. Y continuaremos con el resto de las definiciones. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias especialmente a nuestros ponentes. Han hecho un trabajo fantástico y se ajustaron al tiempo. Gracias. Nos vemos en 8 minutos. Christine, ¿estamos solo con los panelistas ahora? Estamos transmitiendo y grabando, pero es bueno verificar. Podemos charlar entre anfitriones y panelistas. Recuerden, volvemos a las 11. Perfecto. Gracias. Gracias.
Mientras se reincorporan tras el descanso, gracias por seguir con nosotros. Estamos emocionados de continuar con la segunda mitad. Ariane Wellums, desde Bruselas, Bélgica, nos dará comienzo. Es intensivista cardíaca pediátrica e investigadora en transfusión y anticoagulación ECMO. Apreciamos su excelente trabajo liderando un grupo complejo. Gracias, Ariane. Como estamos dando unos minutos más para que todos se unan, quiero mencionar que si tienen preguntas durante la sesión, no duden en escribirlas en el chat y las responderemos sin falta en nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias a todos por las preguntas formuladas hasta ahora. Hola a todos desde el otro lado del océano. Estoy en Bruselas, lista para compartir nuestra definición de sangrado en niños con ECMO. Lideré un grupo increíble y me honra presentarles esto hoy. Siguiente. Todos saben que el sangrado es una complicación frecuente y grave en niños con ECMO, y tanto los eventos como la pérdida de sangre se asocian independientemente con mayor riesgo de muerte. Las causas incluyen una interacción compleja entre la sangre del paciente y la superficie extraña, provocando una respuesta inflamatoria y hemostática con coagulopatía. ECMO requiere anticoagulación sistémica y a veces los niños reciben ECMO tras cirugía o necesitan intervención durante ECMO, aumentando el riesgo de sangrado. La gravedad del sangrado se caracteriza primero por la cantidad de sangre perdida y sus consecuencias fisiológicas. A veces el sangrado no es tanto, pero su visión lo convierte en un evento grave. Este estudio muestra la necesidad de estandarizar la definición de sangrado, ya que cada estudio tiene la suya, dificultando las comparaciones. Sin embargo, sigue siendo difícil definir adecuadamente en niños con ECMO por varias razones. Entonces, las consecuencias del sangrado. Primero, pérdida de volumen intravascular medible que lleva a compromiso hemodinámico, definible por presión, pulso y necesidad de vasoactivos. Pero en ECMO no es fácil definir el compromiso hemodinámico. Segundo, pérdida de glóbulos rojos reduciendo oxigenación y de plaquetas y factores de coagulación, causando coagulopatía. La segunda consecuencia del sangrado en la definición se basa en el primer punto. Primero, se mide la respuesta a la pérdida de volumen, viendo los fluidos y sangre dados para corregirlo. Pérdida de volumen o las acciones necesarias para controlar el sangrado, primero corregir la coagulopatía o reducir o detener las anticoagulaciones, y en algunos casos se necesita una intervención quirúrgica para controlar el sangrado. También se pueden observar los resultados del paciente como fallo multiorgánico o muertes. Todos los puntos que mencioné antes tienen ventajas y desventajas, y un puntaje de sangrado ideal
debe incluir variables fisiológicas apropiadas para la población estudiada, en nuestro caso, niños en ECMO, e incluir sitios específicos de posible sangrado particulares a la población o intervención estudiada. Idealmente no dependerían de intervenciones médicas subjetivas y variables, y se validarían con resultados clínicos significativos. Entonces, tras revisar muchos artículos, elegimos 4 para crear nuestra definición. La primera es la definición MCSR, pero con soporte de BAD añadido. Usamos la definición ELSO adaptada a nuestra población y que define el sangrado en niños. También tomamos elementos de la definición de Marianellis et al., basada en una población más amplia de pacientes pediátricos críticos, y finalmente algunos elementos del artículo de Levy et al., que define el sangrado en adultos, niños, cirugía cardíaca y soporte mecánico. El primer artículo que usamos es la definición MCSR de Cormus. Interesantemente, se basa en la gravedad, desde sangrado tipo 1 muy leve hasta tipo 5 que es fatal. Curiosamente, esta definición también incluye un sangrado tipo 4 que define el sangrado durante la implantación del VAD. La definición considera aspectos de parámetros de sangrado como acción o inacción para controlarlo. Analizan la caída de hemoglobina y definen sitios críticos de sangrado. En la definición PERI se considera el drenaje torácico y la transfusión necesaria para corregir la pérdida. Esta definición considera la ubicación del sangrado y describe su relación temporal, define sangrado temprano por cirugía o necesidad de anticoagulación o coagulopatía secundaria, pero también otro periodo posterior relacionado con anticoagulación y coagulopatía adquirida. El periodo postoperatorio PERI se asocia a anticoagulación y coagulopatía adquirida. La segunda definición usada es la definición de hemorragia existente de ELSO. Se basa en la necesidad de transfusión de glóbulos rojos o sangre total y la necesidad de intervención. Hay una definición detallada de sangrado en pacientes con ECMO, como sangrado en sitios de canulación periférica, medial y quirúrgica. El tercer artículo para nuestra definición se basa en una población más amplia de cuidados críticos pediátricos, publicado por Marianne Ellis y colegas. Es una escala de gravedad validada en niños críticos y subgrupos como cirugía cardíaca pediátrica y pacientes con ECMO.
Define sangrado clínicamente relevante, considerando MODS, compromiso hemodinámico, pérdida de glóbulos rojos y sangrado específico del sitio. No incluyeron intervenciones o acciones para controlar el sangrado en la definición. Finalmente, tenemos declaraciones de consenso publicadas recientemente por Levy y colaboradores. Es una definición de soporte mecánico en niños y adultos que abarca distintos escenarios: cirugía cardíaca, periodo perioperatorio, ECMO y BAT. Es una escala ordinal de gravedad con 5 niveles. La definición considera transfusiones, uso de antihemostáticos, cambios en objetivos de coagulación y el sitio del sangrado. En cirugía cardíaca y ECMO perioperatoria, se basa en la reposición de sangre, el drenaje torácico y la necesidad de reexploración. También define el sangrado en ECMO y BAT fuera del periodo perioperatorio. Siguiente diapositiva. Basamos nuestra definición en 5 tipos, desde mínimo a fatal, con tipo 0 sin sangrado hasta tipo 4 para sangrado mortal. Mantuvimos 3 de los parámetros discutidos anteriormente. Primero, la cantidad de pérdida de sangre o caída de hemoglobina. También consideramos algunos sitios críticos. El segundo parámetro fueron las consecuencias fisiológicas en la hemodinámica y oxigenación. En sangrado mayor y severo, incluimos la respuesta a la caída de hemoglobina y reposición de volumen. Esta es nuestra definición. Como dije, el tipo 0 es sin sangrado ni signos de hemorragia. El tipo 1 o sangrado mínimo se define así: pérdida de sangre menor a 2 milicora hasta 20 mg por 24 horas o vendajes con sangre que no se cambian más de cada 6 horas. Segundo, sangrado clínicamente insignificante de tubo endotraqueal anasogástrico o catéter urinario y sangrado leve de mucosas o piel. El sangrado solo debe observarse, no actuar, salvo usar agentes hemostáticos locales. El segundo tipo, o sangrado moderado, se define así: debe haber evidencia de sangrado asociado con uno de estos. Primero, el sangrado moderado debe ser de 2 a 5 mililitros por hora por 2 horas o más. Hasta 40 mililitros en 24 horas, definido abajo para pacientes de más de 50 kg,
Caída de hemoglobina menor a 3 GD en 12 horas sin signos de deterioro de oxigenación con lactato bajo 3 o cayendo en las últimas 12 horas. Y tercero, perdón, está bien, podemos volver al tipo 2, volver. También se define sangrado moderado como hemorragia GI pulmonar, mediastínica o quirúrgica con impacto fisiológico sin cumplir criterios de tipo 3. El tipo 3 o sangrado grave se evidencia por sangrado asociado a 2 de los siguientes criterios. Pérdida de sangre mayor a 5 mililitros hora por 2 plus horas o más de 40 mililitros en 24 horas, con definición específica para pacientes de más de 50 kililitros. Se define por inestabilidad hemodinámica asociada al sangrado, sin otras causas, con inicio de agentes vasoactivos y necesidad de volumen para mantener precarga. Caída severa de hemoglobina de más de 3 GRADL en 12 horas o deterioro en la capacidad de entrega de oxígeno. Evidencia: lactatos sobre 3 o aumentando en 2 mediciones seguidas, con al menos 2 horas entre ellas. También sangrado que causa síndrome compartimental abdominal o muscular. En esta definición mantuvimos una acción para definir sangrado: dar más de 40 mililitros de glóbulos rojos en 6 horas. Por último, hemorragia fatal se definió como sangrado que causa la muerte. Alcanzamos un 87% de acuerdo durante la votación sobre esta definición. Ariane, muchísimas gracias. Dijimos que era difícil lograr una definición tan reflexiva, pero su grupo lo consiguió. Gracias por el trabajo en la definición y por presentarla hoy. Espero que pueda quedarse para preguntas después de las próximas 2 presentaciones. Gracias nuevamente. Ahora tenemos al Dr. Ahmed Said de St. Louis, Missouri, Le pedimos a Ahmed 4 definiciones, que se volvieron 7 y que las unificara. Hizo un trabajo extraordinario reuniendo varias definiciones. Hoy nos presentará sobre lesión vascular. Ahmed, muchas gracias por todo tu trabajo. Esperamos oír sobre la lesión vascular relacionada con cánulas. De nada, Ariane. Muchas gracias y gracias a todos. La amable invitación y por unirse al webinar hoy. Estoy emocionado de presentar nuestro trabajo sobre definiciones de lesiones canulares. Como ven, tuve la suerte de trabajar con un grupo increíble en estas definiciones. La incidencia de lesiones vasculares en niños parece baja, menos del 1%, pero las definiciones actuales lo limitan. Como veremos, las definiciones ELSA se centran en lesiones vasculares de extremidades. MCSARC cubre lesiones de extremidades y vasos, con un sistema de clasificación mayor y menor. Otras publicaciones han usado varias definiciones.
También están las definiciones VARC del grupo de trabajo de válvulas en adultos. También incluyen eventos adversos del dispositivo, como desplazamiento, embolización o fallo. Siguiente diapositiva, por favor. Repasaremos algunas definiciones actuales. Comenzaremos con las definiciones de MCS-ARC. Este es el artículo de cromos que mencionamos antes. Cubren eventos como pseudoaneurisma, fístulas AB, trombosis, embolización distal, disección, perforación o ruptura vascular, estenosis, sangrado, isquemia e infección. Los clasifican en complicaciones menores o mayores según la necesidad de intervención quirúrgica o endovascular. Pasando a las definiciones del registro ALESO, si puede avanzar. Gracias. Estas cubren principalmente las lesiones de extremidades. Incluyen síndrome compartimental, fasciotomía, amputación, isquemia de extremidades y taponamiento. No cubren otras lesiones de canulación ni ofrecen un sistema de gradación para ello. Luego tenemos las definiciones de BRC. Así que, de nuevo, este es el grupo ARC que trabaja en las definiciones de válvulas intervencionistas. También lo clasifican en mayor o menor según las consecuencias de estos eventos adversos. Añaden complicaciones adicionales como embolización distal o lesión por dispositivo. Queríamos incluir definiciones para todas las complicaciones y un sistema de clasificación. También queríamos expandirlo más allá de solo la lesión vascular. Lo ampliamos a canulación y lesiones relacionadas con cánulas también. Nuestras definiciones lograron un 92% de acuerdo en la primera ronda de votación. Y luego las definiciones en sí. Definimos lesiones durante la canulación ECMO, manipulación de cánula o decanulación. Y no usar estas definiciones para otras lesiones no relacionadas con la canulación de ECMO. Las definiciones incluían lesión cardíaca o de vena cava, lesión penetrante en acceso vascular para ECMO que daña estructuras cardíacas o cava con infusión pericárdica, neumotórax, lesión penetrante en acceso vascular para ECMO que daña la cavidad pleural, hipoperfusión, reducción del flujo sanguíneo en una extremidad distal a la canulación o lesión vascular asociada al acceso vascular para ECMO. Otras lesiones vasculares, arteriales o venosas como disección, estenosis, isquemia, ruptura o hematoma, y luego otras lesiones relacionadas con la cánula en sí, reposicionamiento de cánula post-ECMO y procedimientos adicionales. Se realiza para reposicionar la cánula por flujo inadecuado, mal intercambio de gases o imágenes que no indican desplazamiento de una cánula bien colocada. El desplazamiento de cánula es, en cualquier momento del soporte ECMO planificado, el movimiento o salida de una cánula ECMO. También queríamos capturar dos intervenciones vasculares no registradas antes como eventos adversos y específicas de la población pediátrica. La ligadura vascular, ligadura arterial, el cierre perimetral de una arteria en ECMO y ligadura venosa, el cierre perimetral de una vena en ECMO. Para clasificar estas complicaciones, las dividimos en... Siguiente diapositiva. Gracias. Diferentes tipos, del 1 al 5. El tipo 1 es un evento adverso que no resulta en ninguno de los siguientes. No impide el flujo ECMO,
no causa en la fisiología del taponamiento o hipotensión y no se asocia con sangrado tipo 2, como Ariane mostró en las definiciones de sangrado, isquemia de miembros o vascular irreversible, daño neurológico o muerte, mientras que el tipo 2 se asocia con uno de los siguientes: un derrame pericárdico o colección mediastínica que impide el flujo ECMO, fisiología de taponamiento o hipotensión, lesión vascular o cardíaca asociada a la colocación de una vena pericárdica o aumento de presión en un espacio cerrado de la extremidad, limitando el flujo sanguíneo por canulación ECMO sin necrosis tisular. El tipo 3 sería el asociado con reparación quirúrgica cardiovascular para tratar lesión cardíaca o vascular, aumento de presión en un espacio cerrado de la extremidad, limitando flujo a músculos y nervios por canulación ECMO asociada con necrosis tisular o manejada con fasciotomía por síndrome compartimental. El tipo 4 se asocia a uno de estos: paro cardiorrespiratorio de más de 5 minutos por derrame pericárdico o colección mediastínica, lesión vascular u oclusión que causa baja perfusión llevando a amputación, y el tipo 5 sería el grado más alto asociado a eso. Estas fueron las definiciones que creamos en los diferentes sistemas de clasificación. Gracias, Ahmed. Como dijo Peta, te encargamos una tarea enorme, mucho mayor de lo que pensamos al pedírtela. Y has hecho, como esperábamos, un trabajo increíble liderando un equipo maravilloso en todas las áreas. Siguiente y también desafiante, Álvaro Rojas Peña está aquí en la Universidad de Michigan y dirige el laboratorio del Dr. Bartlett en ECMO, es cirujano y miembro de nuestro departamento de cirugía. Nos hablará sobre eventos adversos mecánicos y luego pasaremos a las preguntas. Así que, si tienen preguntas, compártanlas en el chat. Álvaro, muchísimas gracias. Hola a todos. Peta y Ryan, gracias por la invitación. Peter y Christine, gracias por organizarlo todo. Mi equipo discutió la falla del dispositivo y los eventos adversos. Siguiente diapositiva. Empecemos con un poco de contexto. Todos saben que el sistema ECMO no es solo un dispositivo. Usa varios componentes: cánula, conectores, bomba, oxigenador, intercambiador de calor y consola. Todo interconectado para garantizar un flujo sanguíneo eficiente. Siguiente. Fallos en componentes causan complicaciones: pérdida de flujo, trombosis, fugas, embolias, hemólisis o muerte. Los problemas van desde muerte hasta soporte ECMO inadecuado breve. La FDA informó que fallas mecánicas de ECMO causan complicaciones graves. Los eventos adversos más reportados fueron descompensación hemodinámica y muerte, y las fallas más comunes del sistema ECMO fueron la bomba y el oxigenador de membrana. Siguiente. Para las referencias principales, creo que todos conocen el consenso MCSAR. Recomendaron que cualquier definición de mal funcionamiento del dispositivo capture datos suficientemente detallados para ser útiles a médicos e ingenieros para que puedan evaluar la causa del problema y desarrollar estrategias correctivas para resolver los problemas identificados. Siguiente. También revisamos las definiciones históricas publicadas por ELSO. Sabemos que ELSO incluye los componentes comunes: bomba, canal, oxigenadores e intercambiador de calor. Sin embargo, la definición necesitaba una revisión alineada con el nuevo paradigma ECMO y uso de sistemas integrados. Debemos documentar el impacto de las fallas en pacientes e incluir
todos los componentes del sistema ECMO. Necesitamos crear un marco para futuros ensayos clínicos de ECMO. Siguiente. Lo crucial es que las definiciones actuales de ELSO no incluyen los componentes del sistema ECMO ni su potencial grado de fallo. Siguiente. Se presentó al grupo la definición de fallo del dispositivo ECMO en 4 niveles jerárquicos según su gravedad, persistencia y brusquedad. Siguiente. El tipo 1 es fallo estructural, pérdida de separación sangre-aire por daño estructural atribuible a un componente específico del circuito. Siguiente. El tipo 2 es fallo funcional. Es la pérdida total y repentina de operación mecánica, pero es más difícil atribuirlo a un componente específico del circuito. Siguiente. La disfunción del dispositivo es un rendimiento reducido en tareas específicas, aún con parámetros óptimos. La atribución a un componente del circuito es variable. Siguiente. O es un reemplazo del dispositivo sin falla identificada, pero no descarta disfunción o consecuencias para el paciente. También definimos las consecuencias para el paciente. ¿Podemos volver a la severidad? Presentaré esa tabla al final de la presentación. Siguiente. Bien, los componentes de ECMO identificados se enumeran aquí. Tenemos la bomba de sangre o el sistema completo reemplazado por un problema en la bomba, el pulmón de membrana o el sistema completo reemplazado por un problema en el pulmón, la cánula o el sistema completo reemplazado debido a un problema en la cánula. La disfunción de cánula a veces no requiere reemplazo, sino evidencia visual de trombo que lleva a su eliminación. La tubería o el sistema completo reemplazado por problemas en la tubería. Es similar a la cánula. La disfunción puede incluir reemplazo, cambio o corte de un segmento. Tubos, conectores o sistema reemplazados por falla en conector. Intercambiador de calor o sistema reemplazado por fallas. Consola, ECMO o sistema reemplazado por problemas de consola. Sistema reemplazado por falla no localizable en componente ECMO. Siguiente. Bien, en cuanto a la integridad, es todo lo que afecta a la integridad del dispositivo, separación de sangre y aire, causando fuga, entrada de aire o émbolo, manejado con reemplazo o separación de ECMO o resultando en muerte del paciente. Siguiente. Las fallas se dividen en 2 categorías. Operación mecánica, falla o presunta falla normal, manejada con reemplazo o separación de ECMO o muerte del paciente. Operación eléctrica, falla de bomba, pulmones, intercambiador o consola ECMO o sistema completo si está integrado. Siguiente. Disfunción. Falla del dispositivo para realizar tareas con parámetros óptimos, manejada con reemplazo. O la separación de la ECMO, o que resulte en la muerte del paciente. El tipo 4 es un reemplazo del dispositivo sin evidencia de disfunción. Es la sustitución de un dispositivo sin fallo documentado del mismo. Generalmente se debe a un protocolo específico del centro sobre la longevidad de uso o, a veces, al traslado de pacientes en diferentes sistemas. Siguiente. Para las consecuencias en el paciente, identificamos 5 grados. El primer grado es transitorio, asintomático o con síntomas leves, solo observación clínica o diagnóstica. El grado 2 es el mantenimiento de los signos vitales del paciente que requieren una escalada en el soporte vital no extracorpóreo. El grado 3 es hipotensión o hipoxemia a pesar de las intervenciones médicas. El grado 4 es paro cardiopulmonar que requiere RCP y el grado 5 es la muerte. Siguiente. Y finalmente, desarrollamos una escala de probabilidad de fallo del dispositivo. Va de -3 a 7.
Y el punto principal aquí es que hacemos preguntas que prueban o no si el dispositivo fue la causa. La primera pregunta es, ¿mejoró el evento adverso tras cambiar el componente? ¿Reapareció el evento adverso después de cambiar el componente defectuoso? ¿Hay otras causas aparte del componente ECMO que pudieran haber causado el fallo? ¿Y se observó evidencia objetiva de fallo con el componente cambiado? La puntuación es, si es 5 o más, está definitivamente relacionado con ese componente. Probable entre 2 y 4, y poco probable o dudoso es menos de 2. Con estas definiciones, logramos un acuerdo del 90%, del grupo del 98%. Álvaro, gracias por explicarnos la definición. Sé que fue un gran esfuerzo tuyo y de tu equipo. Muchas gracias. Espero que puedas quedarte para las preguntas. Ryan y yo tenemos un par de minutos para resumir y luego pasaremos a las preguntas. Gracias de nuevo. Gracias, Peter, Ryan y equipo. Ryan, ¿nos explicas los siguientes pasos? Por supuesto. Gracias, Pedro. Bien. En cuanto a los próximos pasos, esperamos que al completar y publicar este trabajo se incorporen definiciones de eventos adversos en protocolos y registros de ensayos clínicos y nos permita realizar estudios epidemiológicos de eventos adversos en ECMO Moderna. Además, esto impactará al permitir análisis secundarios usando datos agregados de ensayos clínicos con definiciones comunes. Lo presentado hoy involucra a colegas adultos y esperamos que estén interesados en iniciar un proceso similar para pacientes adultos con ECMO. Nuestra meta es que al colaborar preparemos el terreno para armonizar ambos trabajos. Y así, sin más preámbulos, me encanta abrir el turno de preguntas y comenzar la discusión. Estoy contento. Una pregunta que recibimos en el descanso fue de Jonathan Lilly sobre si creemos que el consenso logrado se debe a una población homogénea. Perdón, Jonathan, no son exactamente tus palabras. Estoy parafraseando. Diría que es una pregunta importante que aborda uno de los aspectos clave en el diseño de este estudio. Buscamos crear un equipo diverso. Y nos referimos a la diversidad en varios aspectos diferentes. Uno es la experiencia. La mayoría de colegas son experimentados, pero también contamos con Francesca y Claire, expertas emergentes, que presentaron hoy, así como otros con décadas de experiencia en el campo. También buscamos diversidad en cuanto al país o estado de origen y práctica médica de los participantes y su... El 40% de nuestros participantes eran de fuera de EEUU. Reconocemos que muchos eran de EEUU y seguiremos mejorando, pero creemos que estamos avanzando en esa dirección. Y en cuanto a la amplitud de la práctica, es probablemente demasiado para enumerar, pero tenemos todo tipo de intensivistas y cirujanos, además de muchas otras áreas relacionadas con la atención de soporte ECMO, desde farmacéuticos hasta trabajadores sociales, psicólogos, perfusionistas, enfermeras de cabecera. Tuvimos bibliotecarios, científicos de datos. Realmente nos esforzamos por lograr representación de todos los campos. Perdón, no quise interrumpirte. Llevamos tiempo completando las frases del otro. Han pasado 6 meses. Quería decir justo antes de que quitaran la diapositiva. Así que quizás vuelva a compartir por un momento. Gracias, Alex y equipo, por ser tan proactivos. Solo quería compartir el código QR de SurveyMonkey para enviar comentarios anónimos offline.
Pueden enviarnos lo que quieran allí, pero preferimos que nos hagan preguntas y nos pongan a prueba, incluyendo a nuestro panel de expertos que hemos traído hoy. Quiero reiterar lo que Ryan mencionaba mientras hablaba, la importancia de la diversidad y representación que logramos en el panel de expertos y también la extensa discusión sobre las definiciones de eventos adversos antes de llevarlas a votación. Planeamos votar antes de la Eurocopa, 6 semanas antes. Tanto nuestros colegas de la FDA como otros expertos experimentados en procesos similares nos dijeron, paren, nunca lograrán un consenso si los tomas como están ahora. Busca cada voz fuerte, cada silencio, y habla con la gente individual y en grupos pequeños para asegurar que tienes algo en lo que la comunidad pueda estar de acuerdo. Así que seguimos el consejo, que fue un poco difícil para nosotros entonces, no voy a mentir, e hicimos una pausa de 6 semanas completas y aprovechamos para reunirnos con gente de Euro, reunirnos con personas en los diferentes seminarios web internacionales del capítulo y dar seguimiento a cualquiera con comentarios para asegurar que lo que presentamos al grupo fueran definiciones que creemos representativas de lo que la gente podría respaldar. Nos esforzamos al máximo por John y todos los preocupados por la diversidad en el panel de expertos y grupo de votación. Esperamos lograr algo significativo donde sea que practiques y como sea tu práctica. Ahora, Christine, Peter y quien quiera unirse a cámara para la discusión lo agradecería mucho. Disculpen por ponerlos en apuros. Ahora estaré pendiente de las preguntas y respuestas. La siguiente pregunta del receso fue sobre los efectos de SPR en hemólisis y si debería considerarse aparte. Sé que Francesca estaba pensando en esto. No estoy seguro si Francesca fue llamada por asuntos clínicos. ¿Te gustaría abordar esto primero? Claro, gracias por mencionar RCP. Sabemos que es muy difícil manejar estos pacientes, pues están más graves y el pronóstico es peor. Creo que los pacientes SPR tienen mayor riesgo de disfunción renal. Podría haber relación entre falla multiorgánica y hemólisis, pero la definición de SPR es que No sé si Peter o Ryan tienen algo más que agregar. No, yo también estoy de acuerdo con eso. Y esto, en realidad, la homólisis es particularmente difícil porque lo que nos interesa con la definición es tanto una reflexión sobre la etiología como si los componentes del circuito del soporte ECMO en sí están contribuyendo, pero también las consecuencias para el paciente de tener una homólisis severa. Así que no tenía sentido modular la definición de homólisis moderada o grave, que creemos tiene obvias consecuencias para el paciente, para dar cuenta de las diferentes etiologías, excepto por la derivación cardiopulmonar, porque sí reconocemos que la derivación cardiopulmonar puede independientemente asociarse con una homólisis impresionante que se relaciona con un conjunto distinto de tecnología, no los componentes del circuito que intentaríamos adjudicar como eventos adversos asociados con ECMO. Gracias. Christine o Peter han estado aquí desde el inicio de este proceso. Me interesa saber si tienen preguntas, sobre todo relacionadas con ELSO y cómo abordar las nuevas definiciones.
Peter, empieza tú. Llevas solo 26 años aquí, casi nada para considerarte novato, pero no aparenta más de 30. No sé cómo lo hace. Es increíble. Creo que es un proyecto fantástico. Con la experiencia de Ryan en el registro, la incorporación de datos será muy fluida. Podremos detectar aspectos que antes pasábamos por alto o estar preparados si los notamos. Con un grupo tan grande definiendo consensos, nos beneficiará mucho a largo plazo. Así que realmente no tengo muchas preguntas. Solo quiero agradecer a su grupo por todo lo que están haciendo. Pedro, gracias por esas amables palabras. Siempre ha sido un privilegio trabajar con ustedes todos estos años. Muchas gracias. Christine, ¿algo que añadir? Solo que creo en el rumbo de la comunidad y la calidad de investigación que esperamos, sobre todo de ustedes que han liderado este trabajo. Me emociona el futuro de la investigación, especialmente para pacientes con ECMO, neonatos, pediátricos y adultos. Creo que están marcando un buen precedente para el área de adultos y aprecio la metodología. Gracias. Mateo, como colíder, ¿puedes reforzar o añadir algo a esta conversación general que estamos teniendo? Gracias, Raya. Creo que tú, Peter y todo el equipo han hecho un trabajo excelente en esto. Realmente necesitábamos armonizar la definición de eventos adversos. Algo que me pareció genial fue ver hoy los resultados tan altos de la votación. Esto debemos interpretarlo con cuidado, pues es el proceso usado para ajustar las definiciones paso a paso, según las sugerencias recibidas. Probablemente por eso hemos logrado un acuerdo tan amplio hasta ahora. Esto, en mi opinión, tendrá un poder extraordinario para el futuro, sobre todo al usar la definición en próximos ensayos. Gracias, Mateo. Lo agradezco. Y gracias por toda la orientación y el trabajo que han hecho en el camino. Aprecio mucho las reuniones a las que se han unido, a veces en horarios poco convenientes. Si vives en Europa, gracias. Sí, hay un par de preguntas llegando. En el chat. Yo, el primero. Me pregunto, ¿es la pregunta o Pete puede aclarar un poco? No sé si lo entendiste bien, pero lo leeré en voz alta. Es de Joe Pedro y dice, gracias por su gran trabajo en la estandarización de definiciones. Y me pregunto si puede explicar cómo se asegurará de que no solo se usen estas definiciones, sino también cómo garantizar que se interpreten de manera uniforme. Supongo que diré, espero que esto se acerque, que la forma en que interpreto esa pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que la teoría se aplique bien en la práctica? Creo que esto se relaciona con uno de los pasos siguientes, que es evaluar el uso de estas preguntas y entender si hay obstáculos en su implementación. En esa línea nos interesaba la opinión de los usuarios antes de aplicarlas. Hicimos preguntas sobre la viabilidad y adecuación de estas definiciones y sin usarlas nos aseguraron que parecían útiles. Pero claro, tendremos que empezar a aplicarlas y ver cómo funcionan en la práctica. Reconocemos que algunas definiciones son complejas y quizás no se adapten fácilmente a un sistema de registro de datos.
Bueno, entendemos que es un proceso complejo, pero no estamos obligados a usar las definiciones propuestas, ya que no se crearon para registros. Sin embargo, las estamos integrando en ensayos clínicos pediátricos de ECMO, como el TADA, del que soy copresidente. De hecho, hemos incorporado estos eventos adversos en nuestras definiciones de eventos adversos graves que evaluamos como parte del ensayo. Además, como partes interesadas, nos enteramos del interés en incluir elementos de datos comunes con los institutos nacionales de salud y agencias similares en el Reino Unido. Así que seguimos avanzando con ese proceso en segundo plano. Esperamos que la implementación de estas definiciones sea apoyada por instituciones que respaldan y financian investigaciones clave en este campo. La FDA, involucrada desde el inicio, incorporará estas definiciones de datos como expectativas en el proceso. Cuando se evalúen dispositivos para su autorización en el proceso. Esperamos haber avanzado más en la implementación práctica que en típicos proyectos académicos y felicitaciones al Dr. Bárbara por eso. Lo ha tenido en mente desde el principio. Cambiando de tema, Álvaro, ¿podrías compartir tu experiencia en el laboratorio y cómo ha influido en este trabajo? Una razón por la que pedimos su ayuda es que su trabajo diario implica examinar y desarrollar estos proyectos en un laboratorio translacional, un espacio más definido que la cabecera del paciente. En el laboratorio, probamos múltiples componentes o nuevas generaciones de estos. El objetivo principal es demostrar la no inferioridad. Al demostrar que el componente es seguro, la FDA lo aprueba para pulmones. Y ahora también para algunas cánulas. A veces usamos datos clínicos, pero en el lab seguimos normas ISO y probamos en condiciones extremas que hemos visto afectar a estos dispositivos. Por ejemplo, la integridad si se cae y luego De repente hay una grieta y fuga de agua, sangre o a veces plasma. Hay muchas cosas que evaluar para cada uno de esos componentes. A veces la acetilación afecta a las cánulas. A veces la acetilación afecta a la membrana de algunos pulmones. Y luego está el transporte. La humedad afecta a muchas cosas. Hay que considerar todos esos problemas. Lo que hicimos fue seguir las directrices ISO. Usamos recomendaciones FDA para 510K de dispositivos y las aplicamos. Buscando todo lo que puede ocurrir desde lo eléctrico. Ahora hay pulmones con componentes eléctricos. Su fallo no es grave, pero es un fallo. Eso debemos tener en mente y por eso las definiciones evolucionan. Álvaro, muchas gracias. Como dijo Ryan, nos beneficiamos mucho de su experiencia en el laboratorio de Bartlett y el respaldo del doctor Bartlett a distancia. Algo que has mencionado varias veces al responder a Ryan son las normas ISO. Eran algo que conocíamos, cada dispositivo nuestro tiene un ISO escrito en alguna parte. Hablamos de la Organización Internacional de Normalización, estándares ISO de pruebas preclínicas, bien establecidos para los dispositivos que incorporamos a circuitos ECMO. Creo que no lo dijimos,
pero este proceso de arco es el primero que incluyó representación de la Junta ISO. Ajit Jonganathan se unió como parte del equipo para definir eventos adversos mecánicos. Y esta combinación cambió nuestra perspectiva sobre los eventos adversos mecánicos. Álvaro, ¿algo más que quieras comentar sobre eso o paso a responder? No, brevemente, Pedro, sobre esa aclaración de la ISO. ISO probada abarca trombogenicidad o consumo de glóbulos blancos. Y este es el caso extremo. Sí, lo hacen en estudios con animales y demás. No quieren que incorporemos todo eso, sería muy distinto a lo clínico. Pero al menos el concepto está en las definiciones. Sí, exacto. Muchas gracias. Valoramos mucho trabajar con ustedes y todo nuestro panel de expertos. Volviendo a las preguntas del chat, Ashish Ancola, quien fue becario senior en Boston, ahora en el Hospital Infantil de Texas, preguntó sobre el tiempo de hemólisis y por qué elegimos 72 horas para la definición post-bypass cardiopulmonar. Es una excelente pregunta. Y de hecho, al revisar la literatura sobre cuánto tiempo el bypass cardiopulmonar afecta la hemólisis, vimos que era hasta 48 horas, ¿verdad, Francesca? Pero al armonizar definiciones con las existentes, la anterior de MCS-ARC incluía esta delineación de 72 horas. Y el proceso actual de PETSBAT también incluye ese delineador de 72 horas, sugiriendo que es difícil atribuir la hemólisis como evento adverso del ECMO si observamos en ese periodo de 72 horas después del bypass cardiopulmonar. Así que nos alineamos y armonizamos con las definiciones existentes, esperando que ellas se ajustaran a las definiciones de ELSO de los dos cortes para hemólisis moderada y severa, ya que muchos datos del registro ELSO se basan en esa diferenciación de hemólisis. De hecho, PETSBAT y MCS-ARS han adoptado la definición de hemólisis de ELSO en 550 en lugar de la anterior. Definición previa que habrían coincidido, que era el arco adulto de SQM. Es como difuminar líneas en todas direcciones para lograr una escala de grises uniforme al final. Gracias por esa fantástica pregunta. Veo que se acaba el tiempo. Quiero agradecer a colaboradores y a todos los que han comentado. Gracias. Y un agradecimiento especial hoy al equipo de ELSO, con quienes trabajamos estrechamente. Sabemos cuánto los apreciamos, incluso más de lo que otros podrían reconocer. Me gustaría dejarte las últimas palabras, Christine, si tienes algo que decir. Bueno, gracias. Fue un seminario web muy bien organizado e informativo. También aprecié las preguntas prácticas que surgieron como ¿podemos ver esto? ¿Podemos verlo en definiciones normales y cosas así? Gracias también a Peter y Ryan por su guía sobre cómo podría ser esto en el futuro. Este webinar se está grabando y estará disponible en nuestra página web. Esperamos que esté listo en unas 48 horas aproximadamente. Lo subiremos lo antes posible y lo compartiremos en redes para que puedan verlo cuando quieran. Muchísimas gracias a todos. Apreciamos mucho su tiempo, energía y entusiasmo en este tema. Gracias, muchas gracias a todos. Lo aprecio mucho.